Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez. Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y hoy los vamos a estar acompañando para investigar, indagar sobre otra emoción que también es considerada una de las emociones negativas. Hoy vamos a hablar de la ansiedad, ¿verdad, Mike? Así es, vamos a estar comentando, como en todos los episodios en donde hablamos sobre emociones, cuáles son sus características, por qué se presenta, cómo se siente. Vamos a dar algunos ejemplos también personales de cuando hemos vivido en esta emoción. Así es que creo que va a estar interesante, Diana. Sí, la verdad es que estos episodios donde hablamos de las funciones y características de las emociones me dejan mucho aprendizaje y me sirven para después en mi día a día reflexionar cuando siento determinada emoción. Y bueno, para comenzar hablando un poquito de la ansiedad, Mike, te quiero compartir algunos datos estadísticos que estuve investigando ahí en internet, en la Asociación Madrileña de Agorafobia. Decía que se calcula que más de un 20% de las personas sufrirá una crisis de ansiedad en algún momento de su vida. O sea, de la población mundial, más de un 20%. Y crisis, no solamente sentir ansiedad, poquito, sino llegar al punto de crisis. Uh-huh. También nos dice que de estas personas, 2/3 partes serán mujeres, es decir, un 75% de las personas que van a tener esta crisis de ansiedad son mujeres. ¿Por qué? No lo sé, pero me preocupa que sean las mujeres las que más pues estemos afectadas por esta emoción. También nos menciona que las personas con edades comprendidas entre los 18 y 34 años presentan cifras de prevalencia de trastornos de ansiedad más elevadas que la tercera edad. Es decir, estoy dentro del rango, bueno, poquito, a lo mejor ya me salió un poquito del rango de las personas que presentan este tipo de ansiedad. Y bueno, lo que sí hemos visto es que los casos de ansiedad en nuestro país han aumentado en los últimos años. Incluso yo ahora lo veo desafortunadamente entre los chicos y las chicas en edad preparatoria, que cada vez es más común que este tipo de crisis o este tipo de emocionalidad prevalezca. Entonces, es un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención porque he estado en contacto directo con personas que sufren ya de crisis donde esta emocionalidad, está descontrolada, y es por eso que hoy, Mike, vamos a platicar bastante de la ansiedad. Pues vamos entonces a comenzar, Diana. ¿Te parece si vamos a una breve pausa y regresamos en un momento para comenzar a hablar del tema? Y estamos de regreso para comenzar a hablar del tema del día de hoy, que es la ansiedad. Diana, me gustaría que nos empezaras a hablar del tema, de lo que tú sabes del tema, de lo que has investigado. Sí, vamos ahora sí con la parte teórica de lo que es la ansiedad. Vamos a ir analizando esta emoción poco a poco y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación. Y sí, efectivamente, la ansiedad es un mecanismo emocional universal y normal. Como todas las emociones, es normal sentir ansiedad. Y el rol esencial de la ansiedad justamente es la defensa, la adaptación y bueno, también la anticipación a peligros potenciales, ¿no? Es decir, está en nosotros o se presenta en nosotros también para prepararnos y protegernos ante situaciones que podrían ser peligrosas. Por lo tanto, pues es una reacción que activa los mecanismos de alerta, de supervivencia, sobre todo ante un estímulo negativo. Y su núcleo, por decirlo de alguna manera, es la preocupación. Esto me recuerda, Diana, a una de las emociones de las que ya hablamos, que es el miedo. Entonces, pues estas dos emociones, la ansiedad y el miedo, tienen cierta relación. Incluso yo podría decir, y este es un poquito más mi apreciación, que la ansiedad es una forma, una manifestación del miedo, ¿no? O sea, hablamos del miedo como emoción en general, pero yo aquí veo algo que tiene en común, que es
precisamente esa parte de anticipación, ¿no? Recordemos que la estructura del miedo, según lo que hablábamos, es que se presenta cuando hay una amenaza y juzgo que los recursos que tengo para enfrentar esa amenaza no son suficientes, y esa desproporción es la que genera ese miedo. Entonces, pues es una anticipación hacia algo que viene o que es inminente. Entonces me recuerda a mí el miedo. Yo creo que tienen por ahí esa relación. Sí, y de hecho cuando yo estaba investigando al respecto de la ansiedad, obviamente para comprenderla un poquito mejor, y vi la definición, justamente caí en la misma conclusión o en la misma reflexión que tú, Mike, de que es muy, muy similar a lo que el miedo nos indica. Pero también otra emoción que encontré como parte de la ansiedad es justamente esta preocupación. Investigando un poquito más sobre la preocupación, leía en el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman que él lo definía como un ensayo de lo que podría salir mal y cómo enfrentarse a eso. Él definía la preocupación así como pensar qué puede salir mal y por lo tanto me preparo a ello. Entonces la preocupación aquí sirve también para alcanzar soluciones justamente con respecto a los peligros de la vida, anticipándolo a los riesgos. Entonces como dices esto, para mí, mi percepción, la ansiedad sería como esta combinación de preocupación y miedo. Y de hecho, esa función que estás describiendo de prepararnos ¿no? ante un escenario, pues se parece mucho o se relaciona mucho con el desarrollar recursos para afrontar una amenaza, que es precisamente lo que hablábamos del miedo. Entonces, de lo que vamos a estar platicando de la ansiedad, pues lo vamos a enfocar mucho más a la ansiedad como tal y no al miedo como emoción, pues, tal vez primaria o fundamental, de la cual podría derivarse, ¿no? Y me voy a meter también un poquito más, Mike, a la parte, si recuerdas al inicio de todos estos episodios, donde hablábamos de en dónde se generaban las emociones, de la parte del cerebro, de las hormonas. Entonces, también aquí en la ansiedad obviamente juegan un papel muy, muy importante las hormonas, porque incluso pueden ser la base de los problemas de ansiedad. Existen varios, incluso tipos de ansiedad, dependiendo de la hormona que esté implicada. Decía que hay una ansiedad por exceso de cortisol, y cortisol ya lo habíamos platicado, que era la hormona que se liberaba en respuesta al estrés. También hablaba que hay un tipo de ansiedad por insulina, es decir, cuando, por ejemplo, comes en exceso, no sé, carbohidratos o azúcares, entonces tu cuerpo libera grandes cantidades de insulina para contrarrestar los niveles de azúcar, y esto puede ocasionar en el cuerpo ansiedad al segregar químicos para justamente equilibrar el nivel de azúcar en la sangre. Y también incluso hablaba, aquí a lo mejor yo misma me voy a contestar mi pregunta de hace rato, que hay ansiedad por estrógeno. Cuando el estrógeno está en niveles muy altos o muy bajos, como en el síndrome premenstrual o en la menopausia, puede producir bastante ansiedad. Entonces, con esto a lo mejor me respondo mi pregunta de por qué 2/3 partes de las mujeres, de las personas, eran mujeres las que iban a sufrir de ansiedad. Aquí está mi respuesta por la parte del estrógeno. Entonces... Ya te la sabías, pero te gusta hacerla de emoción. No, claro, para tener a todos en suspenso. Entonces, sí también tiene que ver esta fisiología, nuestras hormonas, pero también esta parte de prepararnos de estas amenazas. Entonces, creo que viene siendo un cóctel de tanto de aspectos fisiológicos, como aspectos psicológicos, lo que podría detonar la ansiedad en nosotros. Okay. No sé, ¿tú qué opines al respecto? Pues muy interesante, Diana. Y fíjate, ahorita que hablas del cortisol, precisamente, bueno, ya como lo mencionaste, es una hormona que está presente en el estrés, y cuando estamos en estrés, pues ¿qué es lo que pasa? Que estamos alertas para una amenaza o para una situación que debería ser temporal y que por lo tanto necesitamos ciertos recursos durante un breve periodo de tiempo para poder afrontar esa amenaza. Pero como ya hemos visto que las emociones, cuando se vuelven crónicas, cuando las sostenemos por mucho tiempo, más allá del tiempo que las necesitamos, es cuando pueden venir problemas de salud. Entonces, por ejemplo, hormonas como el cortisol o la adrenalina hacen que el sistema inmunológico pues esté un poco, vamos a decirlo así, dormido o deprimido,
y los recursos se desvían hacia otros lugares, como por ejemplo las extremidades, ya por ahí lo hablamos en algún capítulo, para poder huir o para poder enfrentar alguna amenaza. Entonces, como en todas las emociones, pero ya vamos a hablar un poquito de los efectos negativos más adelante, pero cómo las emociones como la ansiedad, que son las que les ponemos esa etiqueta de negativo, lo que en realidad tiene de componente negativo como cualquier otra emoción eso es sostenerlo en el tiempo, hace cambios en la química de nuestro cuerpo, y esos cambios en la química de nuestro cuerpo, al sostenerlos durante mucho tiempo, es lo que puede traer muchos de los, vamos a decir, de los perjuicios que nos puede traer una emoción, ¿no? Pero pues no es solamente que la emoción sea buena o mala, sino es lo que pasa en mi cuerpo, la adaptación que tiene que sufrir el cuerpo para poder enfrentar aquello para lo cual se está presentando esa emoción. Correcto. Sí me hace total sentido. Es justo lo que platicábamos con las demás emociones. O sea, en sí, la emoción, la ansiedad no es mala, por ponerle un adjetivo calificativo, sino es el mantenernos en esa emocionalidad. Porque entonces la ansiedad tiene sus beneficios, debe de tener sus beneficios, si no, ¿para qué existiría en nosotros, no? Así es. Y a esto entonces, ¿cuándo surge la ansiedad? O sea, ya vimos o ya platicamos de que es una combinación pues de este miedo, de esta preocupación, de ver cuáles son las amenazas y los recursos con los que contamos. Entonces, ¿cuándo surge? ¿Qué detona la ansiedad? Pues, ¿qué te parece si ponemos algunos ejemplos, ¿no?, de cuándo hemos sentido ansiedad? ¿Tú recuerdas alguno o quieres que empiece yo? Empieza tú. Muy bien, bueno, pues mira, uno que a mí que me viene a la mente así muy rápido y muy fácil, de cuando era niño y acompañaba a mi mamá al súper y entonces se le olvidaba algo y me dejaba en la fila, ¿no? Entonces veía que ya iba a pasar el turno y mi mamá ya se había ido a comprar no sé qué cosa, o no a comprar, sino a traer algo que se le había olvidado, y yo estaba en la fila apartando el lugar, o en el banco también me pasaba, y sobre todo, yo creo que más en el banco, porque pues en el súper, bueno, no sé, en el banco me intimidaba más tal vez. Entonces ya iba a pasar el turno y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y mi mamá, y entonces no sabía ni cómo reaccionar, y digo, algo muy sencillo, pues simplemente le das el turno a la persona que está enfrente, ¿no? Pero, por ejemplo, eso me causaba ansiedad, como el no saber, viene algo que a lo mejor... Y fíjate, una característica. No estás preparado para resolver. Exacto, no estoy preparado para resolver algo que no está pasando todavía, pero que es inminente o que puede pasar o hay una alta probabilidad de que pase. Entonces yo creo que esa sería como una característica primero, ¿no? Algo que no está pasando todavía, porque entonces tal vez la emoción sería diferente. Tal vez sí sería ya el miedo como tal, o tal vez serían otras emociones, pero está por pasar. Tú estás anticipando, o sea, estás viendo el futuro, ¿no? Pero entonces es como una idea imaginaria o un miedo imaginario de algo que posiblemente podría pasar, pero que no está sucediendo en este momento. Exacto, no está sucediendo Pues aún. está sucediendo en tu cabeza, pero no sabes si va a suceder. Porque si ya estás sucediendo, pues entonces, ¿qué haces? ¿Huyes o peleas? O digo, pensando un poquito en la parte primitiva. No te pelees con los de la fila del súper, por favor. Pero, por ejemplo, piensa cuando nuestros antepasados estaban expuestos, y este ejemplo lo pongo mucho, pero a mí me hace mucho sentido explicar así las emociones, cuando eran, pues tal vez todavía eran nómadas y recolectaban y cazaban, pero se iban moviendo de lugar en lugar, entonces se iban enfrentando a situaciones en terrenos nuevos y desconocidos, entonces necesitaban estar alerta. Y si iban desarrollando esta capacidad de anticipar ciertos peligros, pues entonces la capacidad de supervivencia sería mayor. Entonces, imagínate que de repente oyen algún ruido o entran en un terreno que se parece a algún otro donde tuvieron alguna experiencia pues difícil, ¿no? Donde sufrieron alguna amenaza. Entonces, yo me imagino que ahí empezaban a sentir ansiedad y entonces se empezaban a preparar, o sea, se ponían en alerta para algo que podría pasar. A lo mejor no estaba pasando en ese momento, pero si estás preparado, pues no te agarran descuidado, ¿no? O es menos probable que lo hagan. Entonces, estar en la fila del banco, pues bueno, no me iba a comer un depredador, pero es una situación para la cual no estoy preparado o creo que no estoy preparado y que veo que se avecina o que es muy probable que suceda. Pero repito, o sea, sigue siendo como un miedo imaginario.
Pues sí, sí, finalmente es la interpretación que estás haciendo de lo que estás viendo en tu entorno y que creas una historia, ¿no? Yo creo que un día habría que hacer un capítulo sobre las historias que nos contamos, porque sería muy interesante. Pero entonces creamos una historia, ¿no? Y esa historia, pues, es lo que nos puede hacer que sintamos, pues, sintamos ansiedad, ¿no? En este caso. Incluso la historia puede ser más amenazante que lo que en realidad puede pasar. Y yo creo que en el ejemplo que te ponía hace rato, no el de la fila del banco o la fila del súper, sino de nuestros antepasados que estaban expuestos a las amenazas del entorno. Entonces, las amenazas o lo que se imaginaban tal vez estaba más apegado a lo que iba o lo que podría pasar realmente. Es decir, ese miedo o esa preocupación, esa ansiedad, por algo que imaginaban, tal vez tenía una mayor probabilidad de que se convirtiera en una amenaza real. Pero hoy nuestros miedos, nuestros temores son imaginarios. Nuestra vida, o imaginarios en cierta medida, porque nuestra vida ya no depende de eso. Nuestra integridad física, la mayoría de las veces, no depende de esas situaciones que estamos viendo, que estamos anticipando. Es más, muchas veces accidentes ocurren sin haberlos anticipado por descuido. Por ejemplo, conducir a exceso de velocidad o cruzar la calle es algo que para lo que no te preparaste, ¿no? Puede ser que no sentiste esa ansiedad o ese miedo o la emoción que nos pudiera ayudar en ese momento, y entonces tuviste una situación que realmente afectó tu vida o tu integridad física. Entonces, tienes razón, yo comparto eso, que es imaginario. Nos imaginamos muchas cosas. Muchas de las cosas que nos imaginamos en realidad nunca nos pasaron, ¿sí? O no nos van a pasar. Entonces, también tiene que ver con los modelos mentales, cómo vemos la vida, cómo nos vemos a nosotros mismos, que tal vez nos vemos o nos proyectamos como una víctima de las circunstancias, una víctima indefensa, y tal vez si lo volvemos a evaluar o si lo evaluamos profundamente, resulta que no estamos tan expuestos como pensamos. Pensábamos. Yo te voy a poner un ejemplo, o más bien, cuando yo he sentido ansiedad. Yo siento ansiedad cuando tengo muchos pendientes, cuando tengo pendiente a realizar los trámites de la tesis y ver pendientes de la boda y calificar los trabajos parciales de los chicos de prepa y preparar el siguiente temario o el siguiente sesión para el círculo de mujeres. Entonces, cuando tengo muchos pendientes, que para mi cabeza es desbordante y es un caos, me da ansiedad. No sé por dónde empezar, no sé qué hacer. Ahorita más adelante hablaremos de las sensaciones físicas, pero empieza como esa agitación o esa taquicardia de qué voy a hacer, y la verdad es que en varias ocasiones esta ansiedad me ha hecho llegar al llanto. Yo tengo otro ejemplo. Cuando uno ya remoto, ya tiene muchos años que pasó, y otro pues bastante más reciente. Uno es, por ejemplo, cuando sacaba malas notas en la escuela y que mis papás iban a enterar. Entonces eso me producía ansiedad de que venían la junta de padres de familia en la escuela, y entonces pues iban a enterar y qué iba a pasar. Entonces eso me causaba ¿No estrés. les decías a tus papás que habías sacado malas calificaciones? No, porque porque no confiaba porque te daba en su miedo. Sí, me daba miedo su miedo. reacción, ¿no? Su posible reacción. Pero un ejemplo más reciente, que lo he vivido pues en muchas ocasiones hace algunos años, y pues tampoco tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, es algo que de repente llega a suceder. Es pues como tú lo sabes, Diana, y no sé si en algún otro episodio lo hemos comentado o no, pero yo tengo una empresa. Entonces una empresa pues que debe facturar cierto nivel, cierta cantidad, para poder salir con los gastos como la renta, como la nómina, pues de los que forman parte de la empresa, otro tipo de gastos que son gastos fijos, y que no venda o no venda, produzca o no produzca los servicios que ofrecemos en la empresa, pues hay que pagar, ¿no? Hay costos ahí. Entonces, en ciertas ocasiones en donde pues la situación económica no es la óptima, o las condiciones del mercado, o por decisiones que se han tomado y que no se han concretado algunos proyectos que esperábamos, pues entonces viene esa preocupación de poder cubrir los gastos. Entonces, pues en mi mente siempre estoy tratando de ver al menos 3 meses, 2 o 3 meses en el futuro. Uh-huh. Y
quiero y bueno, busco tener resuelto de 2 a 3 meses. Y entonces si veo que no tengo ese colchón, ¿no? de 2 o 3 meses y se empieza a cortar, pues la ansiedad va subiendo más y más, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo bastante reciente y bueno, que de vez en cuando llega a suceder. Surge ahí la Surge, ansiedad. exactamente, ¿no? Entonces, con esto que platicamos, Mike, de cuándo surge la ansiedad, podría ser justamente lo que decías, que se aparece o se presenta una amenaza, que es muy parecido con el miedo, se presenta una amenaza y a lo mejor en mi cabeza o en mi imaginación esta amenaza o la hago más grande de lo que posiblemente es, ¿no? A lo mejor no está sucediendo en ese momento ya la amenaza, pero sí en mi cabeza estoy imaginando posibles futuros imaginarios o posibles respuestas o situaciones donde esta preocupación, donde este miedo empieza a generar en mí ansiedad. ¿Es correcto? Sí, así es anticipar y empezar a sentir esa preocupación por algo que todavía no ha pasado, pero puede pasar. Muy bien, pues vámonos, ¿qué te parece? A una pausa y vamos a regresar para ver cuál es la función de la ansiedad. Regresamos. Y continuamos hablando del tema de hoy, que es la ansiedad. Y hace rato ponemos aquí un ejemplo y empezamos a hablar de este tema de qué es la ansiedad y lo relacionamos con el miedo, con la estructura que tiene el miedo. Hablábamos de estar pensando en el futuro, de un futuro que no está sucediendo ahorita, pero que pensamos que va a suceder. Entonces, vemos que un común denominador es la preocupación. Hay una preocupación anticipada por algo que podría pasar, ¿no? Situaciones o acontecimientos que se viven de manera desbordante o que superan nuestros recursos para poderlos enfrentar y no sabemos qué es lo que vamos a hacer cuando suceda esa situación, ¿no? O acontecimientos que pueden traer consecuencias graves, y yo ponía el ejemplo, pues ¿cuál sería la consecuencia grave de no poder cumplir con los gastos de la empresa? Pues no poder pagar la nómina, no poder, o sea, estar en problemas, tener que resolver otro tipo de problemas más graves. Entonces, bueno, son esos acontecimientos que necesitan que me adapte, en este caso, retomando ese ejemplo, que me adapte para poder resolverlos antes de que sucedan, ¿no? Otro sería obstáculos para conseguir logros o que limitan la capacidad que tenemos para alcanzar o mantener, o sea, sentir que vamos a perder algo o que no lo vamos a lograr, algo que deseamos lograr, ¿no? Y también una situación o una característica bajo la cual surge la ansiedad, pues es cuando tenemos problemas crónicos que no hemos podido resolver y que entonces podríamos pensar que nuestra capacidad de resolver problemas es limitada y por lo tanto otras situaciones que tal vez no son amenaza necesariamente, las empezamos a ver como amenaza porque nosotros nos vemos disminuidos en nuestra capacidad de resolver problemas porque tenemos otros problemas crónicos que no hemos resuelto y que los usamos de manera inconsciente como evidencia para comprobar que no somos capaces de resolver. Entonces somos más vulnerables o vamos a decirlo así, más propensos a la ansiedad. Con lo que estás platicando, Mike, se me figura un poquito, hemos platicado de la tristeza, hemos platicado, no sé si también del dolor, que específicamente dicen que el dolor es momentáneo, pero que el sufrimiento puede ser durante todo el tiempo que tú quieras. Y aquí a mí se me figura, por ejemplo, que el miedo sería momentáneo y la parte de llevarlo a lo largo del tiempo sería esta ansiedad. O sea, sería tener constantemente miedo o con el miedo como base, constantemente miedo a situaciones que podrán no ser tan catastróficas, pero que en mi cabeza, al estar presentes continuamente o al tener estos problemas crónicos no resueltos, continuamente trayendo esa sensación de miedo y generando en mí este sentimiento, esta emoción de ansiedad. Se me figura un poquito como que es un sentimiento más largo y más permanente, por decirlo de alguna manera, pero que está basado en el miedo. Así es. Y bueno,
digamos que ya vimos de dónde viene la ansiedad, dónde se detona, pero si realmente es una emoción que nos sirve para algo, ¿para qué nos sirve? Claro, para algo nos tiene que servir. Y justamente una de las funciones de la ansiedad es movilizarme, pensar en posibles opciones, pensar en posibles respuestas o reacciones, ya sea escapar o luchar. O sea, sí me sirve para ver posibles escenarios en el futuro y cómo podría yo reaccionar ante esos escenarios. Es decir, algo positivo de las preocupaciones es que podemos tomarlas como, o podemos ver a través de esta ansiedad o de estas preocupaciones diferentes formas de enfrentarnos a las amenazas. Podemos ver opciones, podemos ver los peligros que se pueden interponer en el camino. O sea, sí nos da herramientas y sí nos da una alerta de que algo está sucediendo. Como decías hace ratito, tal vez no algo que atente contra mi vida, pero sí algo que podría causarme algún tipo de conflicto, ya sea económico, social, con mis relaciones, en mi trabajo. O sea, sí me da una alerta de que algo está siendo amenazante para mí. Claro, yo incluso creo que lo podemos resumir con que algo amenaza mi bienestar. Tal vez no es mi vida, no es mi integridad física, pero sí mi bienestar. Ya hemos hablado del bienestar en otros episodios, ¿no? Y la tarea justamente de preocuparse es como ensayar cuáles son estos peligros y reflexionar en las formas de enfrentarnos a ello. Es decir, si no sintiéramos ansiedad, no nos daríamos cuenta que hay una amenaza o que hay un posible peligro y entonces no podríamos nosotros idear las soluciones ante esta amenaza. Entonces, para algo se está presentando la ansiedad. El problema, como decías, Mike, hace ratito, es cuando se vuelve crónica esta emocionalidad. Y es entonces ahí donde te quiero mostrar un pequeño audio que nos hicieron favor de grabar, dando una breve explicación de una persona que ya tiene este problema o esta ansiedad ya la tiene generalizada y entonces se vuelve un problema para la salud. Vamos a escuchar este audio que nos mandó en donde describe precisamente cómo se siente. La ansiedad es algo horrible, es algo que no le deseo a nadie, es un sentimiento feo en el pecho, como si tu corazón fuera rapidísimo, estuviera así latiendo súper rápido y no lo puedes parar. Es como sentir preocupación constantemente, querer como controlar las cosas que no puedes. Es sentir como descontrol. Es horrible porque la ansiedad no te deja vivir en paz. Es algo que te atormenta todos los días. La verdad agradecemos muchísimo el que nos haya compartido este audio y me voy a enfocar ahorita, Mike, en las sensaciones físicas, ya que, bueno, aquí nos habla y nos hace énfasis en lo que siente en el pecho, este corazón latiendo rápido, esta aceleración del corazón, la taquicardia. Y precisamente es lo que hace la ansiedad. Se acelera el corazón para movilizar oxígeno en las extremidades, pero esto se siente pues en el pecho como si el corazón se fuera a salir, ¿no? También hay una sensación de ahogo justamente porque se acelera la respiración y junto con esto se paralizan funciones no necesarias para la sobrevivencia. Por ejemplo, la digestión se detiene totalmente. Hay cosas más importantes en este caso como justamente movilizar las extremidades para poder huir de esta posible situación amenazante. Otra de las respuestas fisiológicas que provoca la ansiedad es que se amplía el campo de visión, es decir, hay mayor visión de lo que hay a tu alrededor justamente por si hay una amenaza y tienes que huir, entonces tienes una mejor perspectiva de lo que hay. Entonces podemos decir que hay taquicardia,
esta sensación de ahogo, incluso hay quienes también experimentan náuseas o sensación de hormigueo también en las manos. O sea, todas estas respuestas que preparan a la persona para reaccionar ante la inminente o imaginaria amenaza, como la habíamos platicado, ¿no? Esta opresión en el tórax, también una tensión muscular, temblores, hormigueos, sequedad de la boca. Entonces hay muchas respuestas fisiológicas, incluyendo dolor de cabeza, sudoración, en fin. O sea, esta sensación de ansiedad sí tiene bastantes sensaciones físicas y respuestas fisiológicas, además de la liberación de hormonas, que en una situación donde se vuelve crónica, efectivamente el cuerpo sufre y empieza a estar o a decaer en un estado donde puede llegar a enfermarse por esta respuesta que en un principio es adaptativa y después puede resultar enfermiza para nuestro cuerpo. Claro, y por ejemplo, hablando en la hormona que mencionabas hace rato, el cortisol, cuando el cortisol es bajo, pues hay ciertos síntomas como debilidad, cansancio, irritabilidad, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sentimos ansiedad porque necesitamos responder y ante esta situación que se presenta, pues entonces ocurre lo contrario. O sea, lo menos que puedo estar es débil, lo menos que puedo estar es cansado, sino que necesito poderme mover, y es cuando este breve periodo de tiempo en donde el cortisol interviene, pues ayuda a contrarrestar eso, ¿no? Entonces, Sí. es como un cortocircuito, yo lo veo, Mike. O sea, por una parte, este deseo de a lo mejor de huir, de responder ante esta situación amenazante, de tener esta tensión muscular para estar preparado para luchar si es necesario, estas palpitaciones rápidas, que mis extremidades se oxigenen para luchar si es necesario. Y por otra parte, como este bloqueo o esta depresión del cuerpo. Entonces, sí creo que es una bomba, por decirlo de alguna manera, una bomba de químicos, de sensaciones que pueden llevar al cuerpo a un estado de crisis y a un estado incluso, como te digo, de enfermedad. Entonces, el problema de la ansiedad no es que se presente la ansiedad en sí, el problema es cuando se vuelve crónico. Como decía, como escuchábamos ahorita en el audio, el problema es querer controlar las cosas que no puedes. Entonces se vuelve peligrosa la ansiedad cuando se transforma en una reacción patológica, donde se vuelve ya crónico el sentir, el estar en esta emocionalidad. Imagínate el estrés al que estaría sometido el cuerpo con una emocionalidad de este tipo. Y yo creo que mucha gente vive ya así, en un estado permanente de ansiedad o de estrés, de preocupación. Incluso yo he escuchado por ahí, no recuerdo en dónde lo escuché o lo leí, que decían que la ansiedad es un exceso de futuro, ¿no? ¿Un exceso de futuro? Un exceso de futuro, o sea, estar con la mente en el futuro y no en el presente. Entonces, cuando quiero estar controlando lo que va a pasar, es cuando pues, estoy más propenso a la ansiedad. Entonces, pues por el estilo de vida que muchas personas llevan o llevamos en nuestra sociedad, por cuestiones como las expectativas que se tienden de nosotros o creemos que se tienden de nosotros y necesitamos cumplir, entonces estamos como inmersos en una dinámica en donde nosotros mismos estamos queriendo controlar el resultado de las situaciones, pues no solo las que dependen de nosotros, sino las que dependen a lo mejor de otras personas y que creemos que nos podrían afectar, y tal vez lo que las personas podrían pensar de nosotros, si hacemos o no hacemos tal cosa, si logramos o no logramos un determinado objetivo en la vida, etcétera. Entonces, creo que tiene mucho que ver con una cuestión social, una cuestión de en dónde estamos inmersos, el contexto social en el que estamos inmersos, en el que pareciera que siempre todo urge. Y fíjate que ahorita estoy recordando algo que me dijo, que yo le escuché, no me lo dijo a mí, estaba en una sesión, nos lo dijo a varias personas, pero un coach que se llama Samuel Bistre, él decía, haciendo referencia al celular, dice, este aparato, el teléfono celular, es un aparato que está al servicio de quien lo tiene, no al servicio de quien lo llama, de quien te llama.
Y sin embargo, estamos tan pendientes y si suena, queremos ver que está ahí. O sea, es como si el que me mandaran un mensaje o sonara el teléfono se constituyera inmediatamente en un problema que tengo que resolver. Y si no lo atiendo de inmediato, entonces estoy preocupado por qué hay ahí en ese mensaje, quién me lo mandó, qué me dijeron. Entonces, eso es una forma de ansiedad, ¿no? De querer resolver algo que ni siquiera sabemos qué es. Entonces, fíjate, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que si me llega un mensaje o suena mi teléfono y lo tengo que atender de inmediato porque alguien me está buscando, alguien necesita algo, hay algún problema que resolver o alguna situación que resolver y si no, algo malo va a pasar, ¿no? Entonces me gustó mucho esa frase, que el teléfono es un aparato que está al servicio de quien lo tiene, no de quien te llama, ¿no? Entonces, bueno, pero yo pienso, más bien yo así lo veo, que este contexto social en el que vivimos, esta forma de ver la vida como sociedad, estos paradigmas que hemos desarrollado, pues nos llevan a vivir en un estado de ansiedad más prolongado que tal vez en otras épocas o en otros momentos de nuestra historia como seres humanos. Y retomando este ejemplo que dices, Mike, del celular, o sea, realmente la ansiedad pues también empieza a ser un problema cuando se presenta ante situaciones cotidianas de la vida y la respuesta es desproporcionada, porque incluso puede ser incapacitante o bueno, ya en plazos más graves, pues llevar a la depresión. Pero justo en el caso del celular yo he visto cómo cuando no encuentras el celular, ¿no? Hay personas que se desbordan de ansiedad, de preocupación, de miedo, de esta hiperventilación por una situación cotidiana de la vida, porque se perdió un aparato o porque no lo encuentras, pero esta respuesta desproporcionada de qué va a pasar, qué voy a hacer, qué va a ser de mi vida sin el celular, es lo que lleva a estos grandes trastornos de la ansiedad. Claro. Y otro de los problemas es que las personas que viven en ansiedad o cuando están demasiado tiempo o demasiado propensas a la ansiedad son personas que suelen ser más reactivas. Y aquí yo recuerdo un modelo de Stephen Covey que se llama el círculo de influencia y el círculo de preocupación, que precisamente habla de esto. Yo creo que vamos a poner algún artículo por ahí para hablar un poquito más de esto, pero él nos dice que las personas reactivas centran sus esfuerzos en el círculo de preocupación, pero lo que está en el círculo de preocupación no es necesariamente lo que las personas podemos controlar para tener un resultado determinado, sino son aquellas cosas que nos preocupan pero que no tenemos influencia en ellas. Y entonces las personas proactivas son las que se centran en ese círculo de influencia, que son las situaciones, todo aquello que sí pueden controlar, que sí está a su mano resolver o al menos influir en ello. Entonces, también aquí podríamos pensar cuánto de nuestro tiempo estamos dedicando a pensar en las cosas que en realidad no está en nuestras manos resolver, pero que nos preocupan. Ese sería nuestro círculo de preocupación. Y cuánto tiempo estamos enfocados en lo que sí podemos hacer. Porque a veces el estar pensando en lo que nos preocupa, o sea, en nuestro círculo de preocupación, nos distrae de poner manos a la obra o de centrar nuestra atención en lo que sí podemos hacer. Podemos resolver, ¿no? Entonces, es cuando nos volvemos personas reactivas, porque en realidad no estamos enfocados en solucionar problemas de manera efectiva o no estamos, yo diría que es eso, no estamos enfocados en la solución, sino estamos enfocados en el problema. Entonces reaccionamos, podemos ser irritables, ¿no? Perdemos foco de cómo mejorar o cómo resolver o atender las situaciones que nos preocupan. Oye, esto me recuerda a esa frase que dice, a ver, si tienes un problema, ¿se puede solucionar? Sí. Si se puede solucionar, entonces, ¿para qué te preocupas? Y si no se puede solucionar, entonces, pues, ¿para qué te preocupas? No tiene caso. Y justamente Goleman menciona que cuando el ciclo de preocupación se intensifica y persiste, se hace más confusa la línea que lo separa de los trastornos de ansiedad. Entonces, justamente en las personas que se preocupan de manera crónica, que es su modus vivendi estar preocupados todos los días, sus preocupaciones se autoperpetúan y son una curva interminable de pensamientos dominados por la angustia. Entonces, aquí yo puedo resumir que preocupación excesiva y persistente más angustia
igual a ansiedad. Y exceso de ansiedad nos va a dar un ataque de pánico, que bueno, ese es otro tema diferente, pero justamente la ansiedad pues no permite a las personas llevar el tipo de vida que les gustaría. Había un ejemplo en el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman donde mencionaba que una mamá, una señora, nunca podía ir a los entrenamientos o juegos de fútbol americano de su hijo porque le daba tanto miedo y tanta ansiedad y tanta preocupación que su hijo se fuera a lastimar. Entonces ella no podía asistir a los juegos de su hijo de fútbol americano y por lo tanto su hijo lo interpretaba como que a su mamá no le gustaba irlo a ver o no le interesaba irlo a ver. Entonces aquí en este caso esta crisis o este exceso de ansiedad no permitía llevar a esta persona la vida o el tipo de vida que le gustaría llevar. Entonces, bueno, esto es uno de los tantos problemas que esta ansiedad puede generar. Y aquí vemos, en este ejemplo que nos das, Diana, cómo el estarnos centrando en el círculo de preocupación hace que nos alejemos de donde realmente tenemos influencia. Entonces nuestro círculo de influencia se va haciendo más pequeño y entonces hay más cosas que entran en nuestro círculo de preocupación, es decir, salen de nuestro control o de lo que realmente sí podemos influir o tener control sobre ello, se sale porque si pasamos tiempo en nuestro círculo de preocupación y nos alejamos de nuestro círculo de influencia, entonces estamos distraídos de realmente poder hacer algo. Entonces creamos problemas que no existían o creamos problemas o situaciones que no existían en un inicio, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa, Diana, y regresamos en un momento para continuar ya con nuestro tercer y último bloque sobre este tema del día de hoy, que es la ansiedad. Y que implica someterse a una elevada presión. Es decir, la ansiedad sabotea cualquier tipo de rendimiento académico. No sé si te ha pasado, Mike, o sea, cuando tú estás tranquilo, cuando tú estás en una emocionalidad más calmada, más enfocada, el aprender algo nuevo es mucho más fácil que con ansiedad o con miedo o con preocupaciones. O sea, realmente la ansiedad puede sabotearnos nuestro rendimiento y nuestro aprendizaje en cualquier ámbito. Así es, incluso hablábamos sobre emociones y aprendizaje en uno de los episodios, de los primeros episodios que grabamos, ¿no? Y hablábamos un poco sobre este tema. Incluso hay personas que por el simple hecho de querer aprender algo nuevo, esto ya es un detonante para la ansiedad. Entonces, padecer de ansiedad crónica es una señal casi infalible de que la persona finalmente va a fracasar durante el desarrollo de esa tarea. Entonces, imagínate a alguien, porque lo he visto ahora con mis chicos de prepa, imagínate a un alumno de tercer semestre, cuarto semestre de preparatoria, que necesita aprender derivadas, integrales y que ve esto como una amenaza que le provoca una crisis de ansiedad. O sea, ¿tú cómo te imaginas que el rendimiento académico de este chico pueda ser si cada una de las cosas nuevas que necesita aprender detona en él o en ella una emoción de ansiedad? Claro, le bloquea aprender otras cosas que a lo mejor no le dan miedo aprender, pero como ya está en la ansiedad, pues entonces ya no está tan abierto, tan propenso al aprendizaje. Y yo conozco personas que eligieron su carrera profesional no con base en lo que les gustaba, sino en lo que les daba miedo. Entonces, por ejemplo, yo conozco personas que dijeron, yo estudié Derecho, ¿no? O estudié psicología porque no tiene matemáticas. Entonces, a lo mejor no necesariamente es algo que les apasione, pero vamos a decir, se programaron para aprender algo diferente con base en el miedo que tienen
¿no? En la ansiedad que le producía o les producía estudiar algo que consideraban que era difícil o que no se consideraban capaces. Y esto, una vez que se lleva a cabo, que pues también nos lleva a la frustración. O sea, este tipo de ansiedad, bueno, más bien la ansiedad, y que merme nuestro rendimiento académico, que disminuya nuestra capacidad de aprendizaje, a lo largo también nos va a llevar a esta frustración. Entonces empieza a ser un problema, empieza a ser como una bola de nieve donde una emoción como la ansiedad empieza a traer otras, empieza a traer miedo, frustración, vergüenza. Entonces puede ser un problema realmente bastante grande, bastante limitante para vivir la vida como nosotros queremos. Es como si la persona que tuviera ansiedad fuera su propia enemiga. Así lo veo yo. Eres tú con ansiedad, eres tu propio enemigo. Claro, y refuerza esas creencias. O sea, imagínate, si tenemos un reto y ese reto pues es difícil, nos da miedo, nos da ansiedad, pero le entramos y lo resolvemos, vamos generando historia, vamos generando evidencia de nuestra capacidad de resolver problemas, vamos generando evidencia de nuestra capacidad de crecer. Pero si, al contrario, lo evitamos por esta ansiedad que nos produce, si no somos capaces de resolver una situación o de enfrentar esas situaciones que nos parecen amenazantes y ir generando esta historia de aprendizaje y de crecimiento, esta evidencia, entonces nuestro concepto de nosotros mismos también va quedando muy limitado. No desarrollamos esa capacidad de vernos a nosotros mismos como suficientemente capaces de resolver problemas. Entonces puede sufrir nuestra autoestima. Ese concepto que tenemos de nosotros puede ser muy pobre y entonces vamos evitando más y más situaciones que puedan parecer amenazantes simplemente por el hecho de que no nos creemos capaces de resolver problemas. Entonces empieza a ser a lo mejor un problema emocional, pero también se pasa a la parte intelectual, a empezar a ser un problema mental o psicológico. Entonces es mejor si lo regulamos y aprendemos a controlar nuestra ansiedad, a mantenerla en niveles óptimos. Pero bueno, ¿qué te parece, Mike? Entonces, si vemos, no sé si herramientas o qué podemos tener a la mano que nos puedan ayudar a controlar este sentimiento, porque no lo vamos a dejar de sentir. Existe, es y se va a presentar en nuestra vida cuando se tenga que presentar, cuando haya una amenaza. Pero sí está en nuestras manos poderlo manejar, poderlo gestionar y entonces que se vuelva nuestro aliado en vez de nuestro enemigo. ¿Qué herramientas conoces tú, Mike? Pues mira, una de las herramientas ya la hemos hablado en diferentes ocasiones y lo que pasa es de que hay herramientas que en realidad nos sirven para más de una emoción. Una de ellas es hacerse consciente y tenemos un episodio que habla precisamente de cómo hacerme consciente de mis emociones. Ahí hablamos de esas técnicas. Entonces no vamos a entrar en mucho detalle, pero eso, la conciencia de uno mismo, la conciencia de qué estoy sintiendo, darme cuenta qué estoy sintiendo, cuándo lo estoy sintiendo, como dijéramos, cacharte en el momento. Cacharte en el momento de estoy sintiendo ansiedad. Observarme que en este momento estoy sintiendo ansiedad. Pónganle el nombre así de me siento ansioso. Así es. Entonces, bueno, eso, primer paso, reconocerlo. Ahora, también hemos hablado de algo que aplica para el miedo, porque precisamente esta característica común que tiene con el miedo, que es el percibir una amenaza. Entonces, ¿cuál es esa amenaza? ¿Cuál es la verdadera amenaza que creo que existe ante esta situación, ¿no? ¿Y cuáles son mis recursos? También podría decir, realmente no tengo recursos para enfrentarlo o qué necesito hacer para desarrollar esos recursos. Entonces, en esta parte es muy similar al miedo, a las recomendaciones que hicimos para el miedo. Identificar cuál es esa amenaza, si realmente es una amenaza y cuáles son mis recursos. Porque a veces con el simple hecho de poner en palabras o de aterrizar o de tratar de distinguir cuál es la verdadera amenaza, ahí nos damos cuenta pues que no es una amenaza realmente o que no es tan grande como la pensaba. Y esto me recuerda algo que tú comentaste hace rato, Diana, que decías, a mí me da ansiedad cuando tengo muchas cosas que hacer y no sé ni por dónde empezar. Fíjate, yo me identifico un poco con eso. Yo no sé si es ansiedad lo que siento, pero cuando tengo muchas cosas que hacer y no sé ni por dónde empezar, me genera ahí alguna preocupación o un poco de agobio. Pero a veces lo único que necesito saber es por dónde empiezo, cuál es el primer paso. Y sabiendo cuál es el primer paso, disminuye ese sentimiento
disminuye o más bien se elimina esa parálisis que estoy enfrentando en ese momento de no saber por dónde empezar. Entonces, saber el primer paso ya me ayuda a mí a que ese sentimiento o disminuya o incluso que se elimine. A veces queremos tener la respuesta a todo, saber toda la respuesta o todo el camino que debo seguir para resolver una situación. Sin embargo, con saber cuál es el primer paso es suficiente mientras se vayan revelando los siguientes pasos, ¿no? Y sí, justamente ahí yo hago mi técnica de pongo todos los pendientes en una hoja de papel y a lo mejor no sé por cuál debo de empezar, pero yo decido y les pongo 1, 2, 3, 4 y bueno, solo así ir resolviendo tarea por tarea. Y bueno, otra de las herramientas que nos pueden ayudar a controlar la ansiedad, obviamente ya en niveles pues donde existe una reacción, una respuesta fisiológica del cuerpo que está desproporcionada o que hay algo ahí en el cuerpo que necesita algún ajuste, pues los medicamentos, ¿no? Y los medicamentos que actúan a niveles químicos en el cerebro, justamente proporcionando serotonina o dopamina que nos ayudan a mantener nuestros niveles hormonales y a bajar a lo mejor en ese momento la crisis de ansiedad. Sin embargo, bueno, yo no soy tan fanática de la parte de atacar únicamente con el aspecto químico, es decir, con los medicamentos, pero bueno, sí es necesario en ciertas situaciones, pero lo que yo más recomendaría, Mike, y que incluso ya hicimos un episodio hablando de esto, es el practicar mindfulness o la meditación. O sea, si ya vimos ahorita que muchos de los problemas posiblemente son imaginarios o, como decías tú, exceso de futuro, entonces la respuesta que parece lógica, bueno, es pues estar en el presente. Claro, es regresar a donde tenemos los recursos para resolver aquello que nos preocupa. ¿Y dónde los tenemos? Pues en el presente. Y si no los tenemos, entonces podrían decir, bueno, es que no tengo esos recursos, los tengo en el futuro. Bueno, ok, pero entonces, ¿en dónde necesito tomar la decisión? ¿Y dónde necesito tener la claridad para ver qué recursos necesito desarrollar? En el presente. O sea, y en el presente tomas las decisiones. Así es, ¿no? Entonces, los recursos los construyo en el presente, ¿no? Para las situaciones que voy a enfrentar en el futuro. Y si mucha de esta ansiedad o de esta reacción desproporcionada es porque lo que mi mente está imaginando que podría ser en el futuro, las 20,000 o diferentes posibilidades de alguna situación, entonces hay mucho ruido en mi cabeza, muchos problemas posibles, muchas posibles soluciones, tan es así que en vez de hacer algo me paralizo. Y el regresar al presente, a mi respiración, a callar un poquito el ruido que hay en mi cabeza, creo que nos puede ayudar bastante a regular esta emoción de ansiedad. Entonces yo sí recomendaría 100%, 1000% el practicar mindfulness o algún tipo de meditación o algún método de relajación. Hay quienes el deporte, nadar, cantar puede ayudar en esta parte de relajación y es necesaria para que nuestra mente deje de estar en el futuro, deje de ver posibles escenarios ficticios, desproporcionados y regrese a estar en el presente. Y yo tengo otra técnica que a veces utilizo ya sea conmigo mismo o a veces en sesiones de coaching cuando alguien quiere lograr un objetivo, que es, y no sabe cómo lograrlo, a veces ayuda estas dos técnicas, ¿no? Una es empezar del momento presente hacia el futuro, hacia adelante, y la otra es empezar de la situación deseada, o sea, del futuro hacia atrás. Entonces, a veces basta con decir cuál es el primer paso, como decía hace rato, el primer paso que puedo dar. A lo mejor no sé todos los pasos que necesito dar, pero cuál es el primer paso que puedo dar. Entonces, si yo lo tengo claro, puedo ir construyendo el camino así. Primero pienso en el primer paso. Después voy pensando en un segundo, en un tercer paso. No tengo que tener todo el camino. La otra técnica es, como decía, empezar de la situación deseada hacia atrás. Imagínate que ya lo resolviste. Imagínate que tu problema, tu situación que te preocupa ya está resuelta. Lo acabas de resolver en este momento. ¿Cuál fue? Si ya la resolví, ya se acabó mi ansiedad. Sí, pero estamos hablando de construir los recursos para verlo resuelto. Muy o sea, a bien. lo mejor ya la ansiedad ya no la tengo, pero ¿para qué se presentó la ansiedad? Para resolver algo. Entonces, lo acabo de resolver. Okay, ya que lo resolví, entonces, ¿qué fue lo último que hice para haberlo resuelto? ¿Cuál fue mi última acción que realicé?
Y entonces ahí puedo pensar, se me puede ocurrir cuál es esa última acción. Ah, ok, muy bien. Entonces sabes lo que tienes que hacer, el último paso, en otras palabras, el último paso para resolver esa situación. Ahora, para haber dado ese último paso, ¿cuál fue el paso inmediato anterior que tuviste que haber dado? Ah, pues tuve que haber dado este otro paso. Ok, y el anterior, ah, pues fue este. Y entonces a veces es más fácil construir el camino de, vamos a decirlo así, de atrás para adelante, o sea, del futuro hacia el presente. Si yo tengo claro cuál es lo último que debo hacer para que quede resuelto, y entonces pienso en cuál es el inmediato anterior, y así me voy hasta atrás, puedo llegar hasta el presente y decir, ah, entonces sé que el primer paso es este, y ya me sé todos los demás. Entonces son esas dos técnicas, empezar del final hacia el principio, o del principio hacia el final. A veces no sé cuál es la última acción que tuve, pero sí sé cuál es un primer paso que puedo dar. Entonces Oye, son esas dos. Con eso que decías me viene a la mente una canción que decía algo como de reversa. ¿De reversa, mami? Pero me gusta, nunca lo había visto de esa manera, de empezar del final hacia atrás, y creo que puede ser también una buena práctica para resolver pues esa situación que me parece amenazante. Claro. Y otra herramientas que podemos tener a la mano para controlar la ansiedad y que me gustan a mí mucho son los suplementos naturales. Todo lo que tiene que ver con esencias, con plantas. La verdad es que muchas plantas nos ayudan a combatir la ansiedad. Uno de estos puede ser incluso hasta la canela. O sea, la canela que le ponemos a nuestros postres, a nuestro café. Oye, ¿no es etcétera? no es el reto de la canela, el Cinnamon Challenge? Que Ese no lo he visto. ¿no lo has visto? Que No. se comen una cucharada de canela en polvo y deben aguantar y no, No, pues bueno. terminan tosiendo. Pero fíjate, ahí la ansiedad se convierte, o sea, ahí te olvidas de la ansiedad y te preocupas porque estás tosiendo. Y efectivamente la canela es un regulador natural de los niveles de azúcar en la sangre. Y bueno, como ya lo comentamos casi al principio, que hay un tipo de ansiedad que es por regular los niveles de azúcar, entonces la canela nos puede ayudar. Otro suplemento natural, otra planta que la podemos encontrar en nuestra cocina es la albahaca, que también controla los niveles de estrés y mejora la respuesta del cuerpo. Otra planta muy conocida por casi todas las mamás, la lavanda, ¿no? Esta planta con su aroma nos ayuda al equilibrio emocional y al relajamiento. Y otro suplemento natural que también podría ayudar, que aún está bajo investigaciones médicas, pues es el cannabis, especialmente el componente que tiene el CBD, el cual es un compuesto pues no psicoactivo que ayuda o que han estado investigando, que ayuda a combatir la ansiedad con una mente lúcida y da una mayor sensación de tranquilidad, pero bueno, como te digo, aún está bajo investigación y estudios. Sin embargo, el uso histórico del cannabis para tratar trastornos de ansiedad se remonta posiblemente a miles de años. Incluso en 1563, García de Horta, que era un médico portugués, herbolario y naturalista, afirmaba que el cannabis ayudaba a los pacientes que padecían ansiedad a ser liberados de todas las preocupaciones y cuidados. Entonces, hay muchos suplementos naturales. De hecho, hoy en día cada vez veo más, no sé si está de moda, estas esencias florales, el tema de las flores de Bach, que bueno, es un tema que quiero estudiar, quiero realmente meterme en esta parte, y porque creo firmemente que las plantas nos pueden ayudar a regular nuestra emocionalidad. Entonces, tenemos muchas herramientas, métodos como los que tú platicabas, Mike, como el mindfulness, como suplementos naturales. O sea, sí tenemos herramientas al alcance de nuestra mano para poder regular esta emoción de ansiedad. No sé si tú conozcas alguna otra, Mike, o con estas tenemos por el momento. Pues otra que también hemos recomendado en otros episodios, la respiración, ¿no? Que bueno, tiene que ver, por ejemplo, veíamos en el ejercicio de mindfulness, incluso nos puso Carla Martínez Quiroga, que fue nuestra invitada en ese episodio número 12 de mindfulness, un ejercicio donde nos iba guiando hacia la respiración, hacernos conscientes. Entonces, la respiración como tal, o sea, aquí me quiero centrar en la respiración, pues ayuda a sacar a la mente de ese, porque a veces yo lo veo así, como si estuviera en un ciclo en el que ya se quedó ahí atorado, ¿no? Dando vueltas la mente en una situación. Entonces, respirar, hacerme consciente de la respiración, pues bueno, primera me ayuda a oxigenarme mejor, a respirar, ¿no? A meter aire y oxígeno a mis pulmones.
y pues a mi cuerpo por consecuencia. Pero la otra es que distrae la mente de esa situación de la cual no ha podido salir, y es como cuando los que somos del área de sistemas decimos, si no funciona la computadora, bueno, ya intentaste reiniciarla o cierra el programa y vuélvelo a abrir. Entonces Botonazo. es como, exacto, es como ese reinicio. Entonces, bueno, y así como esa podríamos hablar de otras que, como te digo, ya hemos hablado en otros episodios. Y específicamente en ese tema de la respiración, Mike, bueno, sí hay meditaciones, incluso la meditación vipassana que también nos comentaba Carla, pero también algo que yo he investigado y que yo he aplicado con mis alumnos es que en el momento de respirar, más que inhalar es cuando tomo el aire, el punto crucial para ayudar a liberar la ansiedad es exhalar. Es decir, enfócate en exhalar, exhala. Exhala, exhala. ¿Por qué? Porque cuando la persona que tiene ansiedad inhala, entra el aire y contiene y empieza entonces el cuerpo a llenarse, a inflarse de esta ansiedad. Y la intención es que se libere el cuerpo, se libere la mente y por lo tanto el foco central cuando estás en medio de una crisis de ansiedad es exhala. Exhala, exhala. Automáticamente, pues el cuerpo por reacción va a volver a inhalar, pero el enfoque debe estar en el momento de exhalar. ¿Para qué? Para que el cuerpo libere, descanse, saque y la mente pueda volver a quedar, digamos, en este estado de reposo, en estado, digamos, zen, pero el foco de la respiración tiene que estar en el exhalar para poder liberar la ansiedad, sobre todo en un momento de crisis. Eso lo he aprendido, incluso he podido guiar a personas que están en medio de una crisis de ansiedad, ayudándola a regresar al presente y ayudarlas en su respiración, sobre todo en la parte de exhalar. Muy bien, Diana, pues ya hemos abarcado aquí muchos temas acerca de la ansiedad, relacionados con el tema de la ansiedad. Pues me gustaría saber si tienes algo más, alguna conclusión antes de ya finalizar nuestro episodio del día de hoy. Pues únicamente les quería comentar que si tú tienes un amigo que tiene ansiedad, algún conocido, algún hijo, o sea, sí es importante investigar. Digo, la ansiedad en niveles normales, te digo, todos las vamos a tener, todos vamos a experimentar esta emoción, pero si tienes ya tú a alguna persona cercana, alguna persona querida que tenga este problema generalizado, es muy importante a las personas que están alrededor de esta persona entender que es un descontrol emocional y a lo mejor tener herramientas o tener tips como no hacer comentarios como es que estás tratando de llamar la atención, es que lo haces a propósito, es que no descalificar lo que está sintiendo la persona o la persona misma. Exactamente, no decir, no, güey, tranquilízate, no pasa nada. O sea, en la mente de esta persona, claro que está pasando algo y claro que estás teniendo una amenaza, porque si no existiera en la mente de esta persona, pues la emoción desbordante no se presentaría. Entonces sí es importante pues conocer, saber cómo podemos apoyar, saber pues qué es conveniente decir, qué es conveniente mejor abordarlo desde otra manera, porque finalmente la persona que está padeciendo de esta emocionalidad crónica de la ansiedad está viviendo en en un mundo diferente y es necesario ser empáticos para comprenderlo y entonces poder ayudar. Entonces, eso es algo que yo me gustaría dejar como el hecho de tratar de comprender a quien ya está en una crisis así. Y bueno, finalmente, lo que sí es cierto es que ya vimos muchas técnicas, ya vimos que hay medicinas al respecto, pero que uno mismo es el que tiene también que autoayudarse, desde ser consciente, desde saber qué está pasando por su mente, porque es la mente muchas veces la que los está engañando, y finalmente sanar uno mismo de esta emocionalidad que, bueno, ya vimos puede ser bastante desgastante para quien la padece de una manera crónica. A mí me gustaría aprovechar para comentar, Diana, así como hemos hablado, como ahorita estamos hablando de la ansiedad y lo hemos hecho de muchas otras emociones ya, que nosotros tratamos de ofrecer información que les ayude a comprender mejor la emoción, para que lo entiendan mejor, tal vez para que a sí mismos
se entiendan mejor, pero nunca descartar la ayuda profesional cuando el problema que estoy teniendo es un problema más serio, cuando es una emoción que no estoy pudiendo manejar. Entonces, no descartar la ayuda de una terapia, ¿no? Con un profesional que realmente pueda acompañarlos cuando la situación pues se sale de, vamos a llamarlo así, de lo normal, aunque bueno, habría que definir lo que es normal y puede significar cosas diferentes para cada quien, pero la ayuda profesional definitivamente es algo que todos debemos buscar en alguna situación en la que nos encontremos que no somos capaces o no nos vemos capaces o no encontramos la solución para lidiar con un problema, por ejemplo, en este caso de ansiedad, ¿no? Si es un problema crónico, pues creo que siempre es muy recomendable pues que haya un experto que también ayude. Así es. Sí, totalmente. Se vale y es necesario pedir ayuda. Se vale pedir ayuda. Y pues les agradecemos que nos hayan escuchado hoy en este tema de la ansiedad. Nos gustaría que sus comentarios los pusieran en nuestra página o bien que nos escribieran a nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Nos pueden escuchar o escribir a través de la página www.expresaremociones.com o también en nuestra página de Facebook Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. Pues gracias nuevamente por habernos escuchado. Nos escuchamos en un futuro episodio para seguir hablando del tema de las emociones.